El México antiguo nunca fue igual después de los Olmecas. Soy Basilio de Enigmas del Mundo Antiguo, tu narrador en esta travesía por los velos del pasado. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy presentamos los Olmecas, cabezas colosales y secretos enterrados. Prepárense para sumergirse en un relato tejido con hechos arqueológicos precisos, envuelto en la retórica del misterio que envuelve a estos pioneros de Mesoamérica. Dejemos que las brumas del Golfo de México nos guíen. Capítulo 1. Los primeros susurros en las llanuras aluviales. En el vasto tapiz del tiempo, alrededor del 2000 a.C., cuando el sol se elevaba sobre las tierras fértiles del Golfo de México, en las regiones de Veracruz y Tabasco, emergieron los olmecas como sombras danzantes en la niebla matutina. Estos pueblos antiguos, anclados en las llanuras aluviales que besaban los ríos caudalosos, hallaron en el agua no solo sustento, sino un aliado divino para su ascenso. Arqueólogos han desenterrado evidencias en sitios como el Manatí, donde ofrendas sumergidas en manantiales revelan un vínculo sagrado con el líquido vital. Los ríos, como el Coatzacoalcos y el Papaloapan, se convirtieron en arterias de vida, permitiendo el riego de campos extensos y el transporte de bienes que forjarían su legado. Imaginen, queridos oyentes, cómo estos antepasados, guiados por instintos ancestrales, transformaron pantanos en jardines, plantando las semillas de una era que eclipsaría a las tribus nómadas circundantes. Excavaciones en la Blanca y Paso de la Mada, datadas en este periodo inicial, muestran estructuras tempranas de barro y madera, precursoras de grandiosidades futuras. El misterio radica en su origen. ¿Fueron migrantes de lejanas costas o evolucionaron in situ de cazadores-recolectores? Los datos cerámicos, con estilos incisos y pintados, sugieren influencias locales, pero con ecos de tradiciones andinas lejanas, planteando interrogantes que el suelo aún guarda celosamente. Así, en este amanecer, los olmecas no solo cultivaron la tierra, sino que sembraron las raíces de una cosmovisión donde el agua era un portal al inframundo, un tema recurrente en sus artefactos posteriores. Reflexionen, ¿qué susurros llevaron a estos pueblos a elegir tales tierras, bendecidas y malditas por inundaciones periódicas? Las evidencias de polen antiguo en capas sedimentarias confirman que el clima húmedo favorecía cultivos perennes, pero también exigía adaptaciones constantes, como la construcción de diques primitivos con ramas entretejidas. En este contexto, los olmecas desarrollaron una economía basada en la reciprocidad, donde comunidades intercambiaban excedentes de maíz por herramientas de piedra, tejiendo redes sociales que perdurarían siglos. Sin embargo, el velo del enigma se extiende. ¿Cómo, en ausencia de escritura temprana, transmitieron conocimientos agrícolas que permitieron tal expansión? Los restos de fogones comunales sugieren reuniones rituales donde se compartían saberes, fusionando lo práctico con lo sagrado. Hacia el 1800 a.C., los olmecas perfeccionaron su maestría agrícola, cultivando maíz que se erguía alto como centinelas dorados bajo el sol tropical, frijoles que trepaban enredaderas como hilos de destino, y calabazas que rodaban como esferas de profecía en sus huertos. El chile ardiente y el cacao amargo, este último reservado para elixires rituales, formaban el quinteto sagrado que sustentaba su sociedad emergente. Evidencias paleobotánicas de polen y macrorestos en sitios como San Andrés confirman esta dieta diversa, enriquecida por la domesticación del perro, fiel compañero en cacerías y guardianes de aldeas, y el pavó, cuya pluma y carne adornaban tanto mesas como altares. Estos avances no fueron meros actos de supervivencia, eran rituales cósmicos, alineados con ciclos lunares que dictaban siembras y cosechas. Arqueólogos como Ancifers han documentado cómo estos cultivos permitieron excedentes, fomentando el comercio incipiente con obsidiana de las sierras. El misterio se teje en cómo, sin herramientas de metal, moldearon la tierra con palos y piedras, creando terrazas que desafiaban las crecidas anuales. Imaginen las noches estrelladas donde chamanes invocaban lluvias, fusionando agricultura con mitología. Este periodo,
marcado por cerámica olmeca temprana con motivos zoomorfos, revela una transición de nómadas a sedentarios. Pero, ¿qué fuerzas invisibles impulsaron esta metamorfosis? Los restos óseos indican una población robusta, adaptada al clima húmedo, yet the enigma persists. ¿Fueron influenciados por contactos marítimos con Sudamérica? Las semillas de cacao, nativas de la región, se convirtieron en moneda simbólica, intercambiadas en trueques que extendían su influencia cultural. Además, la domesticación del perro no solo ádid en la caza, sino que simbolizaba lealtad en mitos orales, mientras el pavó aportaba plumas para adornos ceremoniales, teñidas con pigmentos vegetales extraídos de la selva circundante. Reflexionen sobre esta sinfonía de la tierra. Cada cultivo era un verso en un poema cósmico, donde el hombre y la naturaleza danzaban en equilibrio precario. A medida que el siglo XV a.C. se acercaba, las aldeas olmecas se consolidaron en núcleos protourbanos, donde chozas de adobe se agrupaban alrededor de plazas incipientes, precursoras de centros ceremoniales. Excavaciones en Teopantecuanitlán muestran muros de contención tempranos, indicios de planificación comunitaria. Los ríos no solo irrigaban, sino que facilitaban el intercambio de ideas y bienes, tejiendo una red invisible que uniría a Mesoamérica. El perro y el pavó, ya integrados en la vida diaria, simbolizaban lealtad y abundancia en mitos orales que perduran en fragmentos etnográficos. Pero el velo misterioso se levanta. ¿Por qué estas aldeas crecieron exponencialmente hacia el 1500 a.C., coincidiendo con variaciones climáticas que favorecieron cosechas? Datos isotópicos de huesos humanos revelan dietas ricas en maíz, base de su expansión demográfica. Reflexionen sobre este umbral. De simples agricultores a arquitectos de destinos, los olmecas plantaron no solo semillas, sino los pilares de una civilización que influiría en mayas y aztecas. El cacao, moneda y bebida divina, susurraba promesas de poder en sus vasos cerámicos. Así, en este capítulo inicial, el enigma de sus orígenes nos invita a cuestionar. ¿Fueron elegidos por los dioses o forjados por la necesidad? Las evidencias de fogatas comunales indican festivales estacionales, donde se compartían historias de ancestros, fortaleciendo lazos sociales. Además, la ausencia de conflictos tempranos sugiere una paz basada en la abundancia, pero sombras de desigualdad ya se insinuaban en entierros diferenciados, donde algunos llevaban amuletos de jade, material traído de distancias lejanas mediante canoas fluviales. El misterio profundiza. ¿Cómo coordinaron tales esfuerzos sin una autoridad centralizada evidente? Capítulo 2. Semillas de poder en San Lorenzo. Alrededor del 1200 a.C., en el corazón de Veracruz, San Lorenzo emergió como un coloso de barro y piedra, el primer gran centro urbano de Mesoamérica, donde plataformas elevadas desafiaban las inundaciones y plazas amplias convocaban a multitudes en rituales envueltos en humo de copal. Arqueólogos como Michael Coe han mapeado este sitio, revelando una extensión de 700 hectáreas con drenajes ingeniosos que canalizaban aguas pluviales, previniendo desastres. Las esculturas monumentales, talladas en basalto traído de las Tustlas a 60 kilómetros de distancia, se erigían como testigos mudos de una era de innovación. Imaginen el bullicio: artesanos puliendo piedra, sacerdotes invocando al jaguar, mientras el maíz maduraba en campos circundantes. Este periodo formativo, del 1200 al 1000 AC, marcó la transición de aldeas a metrópolis, con evidencias de comercio en jade de Guatemala y obsidiana de Puebla. El misterio radica en su jerarquía. Como una sociedad agrícola evolucionó a una con élites que controlaban tributos. Restos de residencias diferenciadas, con pisos de arcilla pulida para los líderes, sugieren desigualdad temprana. Las cabezas colosales, algunas de hasta 3 metros, posiblemente retratos de gobernantes con cascos, plantean interrogantes sobre su función. ¿Trofeos de victoria o ídolos divinos? Excavaciones en el grupo demuestran alineaciones astronómicas, alineadas con solsticios para rituales agrícolas. La sociedad se organizaba en capas,
donde agricultores rendían tributo en forma de cosechas, que las élites redistribuían en fiestas comunales, fortaleciendo lealtad. Datos de carbono 14 confirman la cronología, pero el enigma de la mano de obra masiva persiste. ¿Voluntaria o forzada? Las plataformas, construidas en fases sucesivas, simbolizaban ascenso cósmico, con capas de colores que evocaban estratos del universo olmeca. Hacia el 1100 a.C., San Lorenzo floreció con canales que no solo drenaban, sino que simbolizaban el control humano sobre el caos natural, un tema recurrente en la mitología olmeca inferida de iconografía. Las plataformas, construidas con miles de toneladas de tierra compactada, elevaban templos donde se practicaban ofrendas de sangre y jade. Datos arqueológicos de entierros diferenciales revelan élites enterradas con joyas de serpentina, contrastando con plebeyos en fosas simples. El juego de pelota, evidenciado por canchas tempranas, fusionaba deporte con ritual, posiblemente resolviendo disputas políticas bajo la mirada de dioses felínicos. Pero el enigma persiste. ¿Cómo transportaron bloques de 20 toneladas sin ruedas ni bestias de carga? Teorías apuntan a balsas fluviales y mano de obra masiva, movilizada por lealtad o coerción. Las estelas, con glifos incipientes, sugieren un protoescritura que registraba linajes o eventos cósmicos. Reflexionen. En este auge, los olmecas no solo construyeron ciudades, sino que esculpieron su destino en piedra, influenciando culturas posteriores como la zapoteca. La cerámica, con motivos de dragones y jaguares, adornaba hogares, fusionando arte cotidiano con simbolismo religioso. Excavaciones en lagunas artificiales revelan ofrendas sumergidas, como hachas de jade, que representaban ejes del mundo, conectando el inframundo con el cielo. El misterio se profundiza en la ausencia de murallas defensivas, sugiriendo una era de paz relativa, pero con tensiones latentes por el control de recursos. Al aproximarse al 1000 a.C., la sociedad de San Lorenzo se estratificó en capas misteriosas, con élites que monopolizaban el comercio de cacao y plumas exóticas, fomentando alianzas y rivalidades. Excavaciones en el Palacio Rojo, una estructura central, revelan habitaciones con mosaicos de serpentina, indicios de rituales chamánicos. Las cabezas colosales, mutiladas intencionalmente en épocas posteriores, susurran de conflictos internos o iconoclasia ritual. ¿Fueron estos líderes chamanes reyes, fusionando poder temporal y espiritual? Datos osteológicos muestran dietas elitistas ricas en proteínas, contrastando con la masa agrícola. El misterio de su ascenso radica en la ausencia de fortificaciones tempranas, sugiriendo paz inicial basada en prosperidad compartida. Sin embargo, el velo se oscurece. ¿Qué sombras se cernían sobre este paraíso urbano? Las evidencias de talleres artesanales indican especialización laboral, donde talladores de piedra pasaban técnicas generacionalmente, creando una élite artesanal. Reflexionen sobre esta cúspide. San Lorenzo no era solo un centro, sino un microcosmos donde el hombre desafiaba a los dioses, pero el precio de tal ambición acechaba en el horizonte. Capítulo 3. El ascenso de las cabezas colosales. Las cabezas colosales de San Lorenzo, erigidas entre el 1200 y 900 a.C., se alzan como enigmas petrificados, con rostros anchos y labios carnosos que parecen susurrar secretos del más allá, posiblemente representando gobernantes o jugadores de pelota con cascos protectores. Arqueólogos han catalogado 17 de ellas, cada una tallada en basalto volcánico de las Sierras Tustlas, transportadas a través de ríos y selvas en un esfuerzo hercúleo que movilizó cientos de trabajadores. Imaginen la escena: canoas cargadas con bloques masivos, remadas bajo lunas llenas, mientras chamanes invocaban protección contra espíritus acuáticos. Estas esculturas, de hasta 3,4 metros de altura y 50 toneladas, exhiben rasgos diversos, algunos con narices chatas, otros con ojos almendrados, planteando debate sobre etnicidad africana o asiática, aunque evidencias genéticas modernas apuntan a orígenes mesoamericanos puros. El sitio de San Lorenzo,
Con su meseta artificial de 50 metros, albergaba estas cabezas en alineaciones que podrían marcar eventos astronómicos, como el paso de Venus. El misterio radica en su propósito: retratos reales o deidades antropomórficas. Excavaciones revelan que fueron enterradas ritualmente, quizá para neutralizar su poder tras la muerte de un líder. Las técnicas de tallado, usando herramientas de obsidiana y piedra dura, requerían precisión milimétrica, lograda en talleres comunales donde el polvo de basalto llenaba el aire. Reflexionen: estas cabezas no eran meras estatuas, sino portales a la inmortalidad, capturando esencias humanas en roca eterna. Datos de isótopos confirman el origen del basalto, pero el transporte sigue siendo un rompecabezas logístico, posiblemente involucrando miles de horas hombre en un sistema de corbeas. En el contexto de una sociedad jerárquica, estas cabezas simbolizaban el control elitista sobre tributos y rituales, donde el comercio de jade y obsidiana fluía como sangre en venas comerciales. Datos de isótopos en artefactos confirman rutas desde el Pacífico hasta el Atlántico, enriqueciendo a San Lorenzo. Los altares tronos, como el Monumento 4, muestran figuras emergiendo de cuevas, aludiendo a mitos de creación donde el jaguar reina supremo. Reflexionen: ¿fueron estas esculturas herramientas de propaganda, infundiendo temor y reverencia? La ausencia de inscripciones claras añade al enigma, aunque glifos tempranos en estelas sugieren narrativas dinásticas. El periodo formativo vio un pico en producción artística, con talleres de piedra que requerían habilidades transmitidas generacionalmente. Las variaciones en rasgos faciales podrían reflejar diversidad étnica por matrimonios interregionales, o idealizaciones artísticas basadas en cánones estéticos olmecas. Excavaciones en contextos funerarios asocian estas cabezas con entierros de alto estatus, donde perlas y conchas acompañaban los restos, simbolizando viajes al más allá. El misterio se teje en su mutilación posterior. Actos de venganza contra líderes caídos o ritos para liberar espíritus. Arqueólogos como Christopher Poole han propuesto que representaban ancestros divinizados, vigilantes eternos del orden social. Hacia el final de este capítulo en San Lorenzo, las cabezas colosales se convirtieron en íconos de poder efímero, mutiladas en actos que podrían indicar rebeliones o ritos de sucesión. Arqueólogos como Rebecca González Lauc han documentado su disposición en grupos, posiblemente representando linajes familiares. El velo misterioso se cierra. ¿Por qué rasgos tan variados en una población homogénea? ¿Contactos culturales lejanos o idealizaciones artísticas? Estas esculturas, alineadas en plazas, podrían haber servido como marcadores territoriales, disuadiendo invasores con su imponente presencia. Datos paleodemográficos estiman una población de miles, sustentada por agricultura intensiva, pero el costo humano de su creación plantea interrogantes éticos sobre explotación laboral. Reflexionen sobre este legado pétreo. Las cabezas colosales no solo miran al pasado, sino que cuestionan nuestro entendimiento de poder y memoria en civilizaciones antiguas. Su influencia se extendió a sitios como Tres Zapotes, donde estilos similares perduraron, tejiendo un hilo cultural a través de Mesoamérica. Capítulo 4. La transición a la venta. Alrededor del 1000 a.C., cuando San Lorenzo comenzaba a declinar bajo sombras inexplicables, la venta surgió en las tierras pantanosas de Tabasco como un faro renovado de poder olmeca, sustituyendo al antiguo centro con su imponente pirámide de tierra de 30 metros de altura, una de las primeras estructuras monumentales en Mesoamérica, construida con capas superpuestas de arcilla coloreada que evocaban los estratos del cosmos y los ciclos de creación y destrucción. Excavaciones dirigidas por Philippe Drucker y más tarde por Rebecca González Lauc han revelado un complejo ceremonial extendido en más de 200 hectáreas, alineado astronómicamente con ejes que apuntaban a solsticios y equinoccios, permitiendo a los sacerdotes predecir eventos celestiales que guiaban siembras y rituales sagrados. Imaginen a los olmecas, bajo un cielo estrellado, congregándose en plazas amplias donde el humo de copal ascendía como plegarias, mientras la pirámide se erguía como un monte sagrado,
simbolizando la conexión entre el mundo humano y el divino. Este sitio no solo heredó tradiciones de San Lorenzo, sino que las evolucionó, incorporando mosaicos pavimentales de jaguares enterrados ritualmente, que representaban portales al inframundo felino. El misterio de la transición radica en su naturaleza. ¿Fue una migración pacífica de élites huyendo de conflictos internos o una conquista sutil por parte de facciones rivales? Evidencias cerámicas muestran estilos evolutivos, con motivos más refinados que fusionaban elementos de San Lorenzo con innovaciones locales, como el uso de pigmentos rojos y verdes en ofrendas. Datos de carbono 14 confirman la cronología, pero el abandono abrupto de San Lorenzo, con esculturas mutiladas, sugiere tensiones que impulsaron este cambio. Reflexionen. ¿Qué secretos llevaron a los olmecas a reubicar su corazón ceremonial, dejando atrás un legado de piedra para abrazar uno de tierra moldeada? Las tumbas reales en la venta, llenas de jade y serpentina, indican continuidad en la jerarquía, donde líderes eran enterrados con máscaras que emulaban rasgos de jaguar, simbolizando transformación espiritual. La sociedad en la venta mantuvo y amplificó las jerarquías establecidas, con élites que controlaban el comercio de materiales exóticos como el basalto de las sierras distantes y la serpentina verde de Guatemala, transportados a través de rutas fluviales que requerían alianzas interregionales y una logística impresionante sin tecnología avanzada. Arqueólogos han documentado evidencias de talleres artesanales en el sitio, donde artesanos pulían joyas y tallaban estelas con glifos incipientes que podrían registrar eventos dinásticos o astronómicos, preludiando sistemas de escritura más complejos. El juego de pelota, más definido en la venta con canchas elongadas de hasta 80 metros, servía no solo como entretenimiento, sino como arena política y ritual, donde contendientes representaban fuerzas cósmicas, y los perdedores podrían ser ofrecidos en sacrificio para mantener el equilibrio universal. Imaginen el eco de la pelota de caucho rebotando contra muros de adobe, mientras multitudes aclamaban bajo la mirada de la pirámide, fusionando deporte con mitología. El enigma persiste en la alineación astronómica precisa. ¿Cómo, sin instrumentos modernos, calcularon ángulos que coincidían con el movimiento de Venus, deidad dual de guerra y fertilidad? Excavaciones en el complejo revelan ofrendas masivas, como miles de hachas de jade enterradas en patrones geométricos, simbolizando ejes del mundo y posiblemente rituales de renovación anual. Esta transición fortaleció el culto al hombre jaguar, con esculturas que lo depictaban en posturas chamánicas, sugiriendo que los líderes se veían como mediadores entre realms. Reflexionen sobre esta evolución. La venta no fue un reemplazo, sino una resurrección, donde el declive de un centro dio vida a otro, tejiendo un tapiz de resiliencia cultural. Al consolidarse como el nuevo epicentro olmeca hacia el 900 a.C., la venta introdujo complejos rituales más elaborados, con entierros colectivos que incluían niños y adultos adornados con perlas del Pacífico, indicando posibles sacrificios para apaciguar deidades acuáticas en un paisaje propenso a inundaciones. Datos paleoclimáticos sugieren que variaciones en las lluvias podrían haber influido en la mudanza, haciendo la venta más resistente con sus sistemas de drenaje avanzados. El velo misterioso se extiende sobre la población. Estimaciones basadas en restos habitacionales indican miles de habitantes, sustentados por agricultura intensiva de maíz y cacao, pero con evidencias de comercio marítimo que traía conchas y plumas exóticas. ¿Fueron estos contactos pacíficos o marcados por rivalidades? Arqueólogos como Ponciano Ortiz han propuesto que la venta actuaba como un hub comercial, controlando rutas que extendían la influencia olmeca hasta el Valle de México. Las estelas, talladas con escenas de gobernantes emergiendo de nichos, susurran narrativas de legitimidad divina, posiblemente registradas en protoescritura. En esta nueva era, los olmecas no solo sobrevivieron, sino que reinventaron su cosmovisión. Pero, ¿qué precio pagaron por abandonar las ruinas de San Lorenzo, donde espíritus de cabezas colosales aún velan? Capítulo 5. Ingeniería hidráulica y control del agua. En el apogeo de San Lorenzo,
Hacia el 1200 a.C., los olmecas demostraron una maestría inigualable en ingeniería hidráulica, construyendo canales de drenaje que serpenteaban como venas divinas a través del paisaje, controlando las inundaciones estacionales en llanuras aluviales propensas a crecidas devastadoras que podrían arrasar cosechas enteras. Arqueólogos han mapeado más de 20 kilómetros de acueductos subterráneos y superficiales, construidos con bloques de piedra caliza y arcilla compactada, que desviaban los ríos Coatzacoalcos y sus afluentes para irrigar campos extensos y proveer agua potable a una población creciente. Imaginen a ingenieros antiguos, guiados por observaciones empíricas de ciclos fluviales, cavando trincheras bajo lluvias torrenciales, usando herramientas de madera y obsidiana para lograr pendientes precisas que evitaban estancamientos. Estos sistemas no solo prevenían desastres, sino que simbolizaban el dominio humano sobre el caos natural, un tema central en la mitología olmeca donde el agua representaba el inframundo y sus espíritus caprichosos. Excavaciones dirigidas por Ancifers en el sitio revelan que los canales estaban integrados a plataformas ceremoniales, permitiendo rituales de purificación donde ofrendas de jade eran sumergidas en pozos sagrados. El misterio radica en su conocimiento técnico. ¿Cómo, sin matemáticas formales o instrumentos de medición, calcularon flujos y volúmenes para sostener una urbe de hasta 10,000 habitantes? Teorías sugieren el uso de modelos a escala con barro y agua, transmitidos generacionalmente por chamanes ingenieros. Datos sedimentarios confirman que estos esfuerzos alteraron el paisaje, creando lagunas artificiales para almacenamiento durante sequías. Reflexionen. Esta ingeniería no era mera utilidad, sino un acto de defiance contra los dioses, fusionando lo práctico con lo sagrado en un equilibrio precario que influiría en civilizaciones posteriores como los mayas. En la venta, esta tecnología hidráulica evolucionó a un nivel más sofisticado, incorporando lagunas y reservorios artificiales que reflejaban el cielo como espejos cósmicos, usados en rituales donde sacerdotes invocaban lluvias mediante danzas y ofrendas de sangre. Arqueólogos han documentado sistemas de canales elevados sobre diques de tierra, que distribuían agua a campos terrazados circundantes, permitiendo cultivos múltiples al año de maíz, frijoles y cacao. El enigma persiste en la sostenibilidad. Evidencias de erosión en capas geológicas sugieren que el sobreuso podría haber contribuido a salinización del suelo, planteando interrogantes sobre impactos ambientales a largo plazo. Imaginen comunidades enteras movilizadas en temporadas secas para mantener estos canales, limpiando sedimentos con cestas de fibras tejidas, bajo la supervisión de élites que controlaban el acceso al agua como herramienta de poder. Excavaciones en el complejo C revelan que la pirámide central estaba rodeada de fosos rituales, posiblemente llenos durante ceremonias para simular el océano primordial de la creación olmeca. Datos isotópicos de restos vegetales confirman que el riego intensivo duplicó rendimientos agrícolas, fomentando excedentes que financiaban comercio y arte monumental. Sin embargo, el velo misterioso se cierra sobre sus métodos de planificación. Usaron observaciones astronómicas para predecir crecidas, alineando canales con solsticios. Esta innovación hidráulica no solo sustentó la vida, sino que tejió la sociedad, donde el agua era moneda de lealtad y tributo. El legado de la ingeniería olmeca en control del agua se extendió más allá de sus centros, influyendo en sitios periféricos como Tres Zapotes, donde canales similares permitieron expansión demográfica en regiones pantanosas. Arqueólogos como Christopher von Nagy han propuesto que estos sistemas requerían una organización social compleja, con guilds de trabajadores especializados que pasaban conocimientos oralmente, posiblemente codificados en glifos tempranos. El misterio profundiza en su resiliencia. Pese a terremotos y erupciones volcánicas documentadas en capas de ceniza, los canales perduraron, sugiriendo reparaciones constantes que fortalecían lazos comunitarios. Imaginen noches de luna llena donde chamanes bendecían las aguas, fusionando tecnología con ritual para apaciguar espíritus fluviales. Reflexionen. ¿Contribuyeron estos avances a la caída eventual por agotamiento de recursos, o fueron la clave de su longevidad cultural?
Evidencias de inundaciones controladas indican experimentación, pero el precio humano, con restos óseos mostrando lesiones por trabajo pesado, plantea dilemas éticos sobre desigualdad. Capítulo 6. La maestría en la escultura monumental. Las esculturas monumentales olmecas, talladas primordialmente en basalto extraído de canteras en las sierras Tustlas a más de 100 kilómetros de distancia, representaban un triunfo logístico y artístico incomparable, con bloques de hasta 20 toneladas transportados mediante balsas fluviales y rodillos de madera a través de selvas densas y ríos traicioneros. En San Lorenzo, altares tronos como el monumento 1 depictan gobernantes sentados en nichos cavernosos, simbolizando su emergencia del inframundo como mediadores divinos, tallados con técnicas de percusión y abrasión usando herramientas de piedra dura que requerían meses de labor meticulosa. Imaginen talleres al aire libre donde el eco de martillos resonaba, mientras artesanos, cubiertos de polvo volcánico, pulían superficies hasta lograr un brillo etéreo que capturaba la luz del sol tropical. Estas obras no eran solo arte. Eran declaraciones de poder, colocadas en plazas para infundir reverencia y temor, con detalles como ojos incrustados que parecían seguir a los observadores. Arqueólogos como Beatriz de la Fuente han catalogado cientos de piezas, revelando estilos evolutivos que influenciaron a culturas como la teotihuacana. El misterio radica en la movilización. ¿Cómo coordinaron miles de trabajadores sin escritura formal, posiblemente mediante sistemas de corbeas basados en lealtad tribal? Datos geológicos confirman el origen del basalto, pero el transporte fluvial, con riesgos de naufragios, sugiere rituales protectores invocando deidades acuáticas. Reflexionen. Estas esculturas eran puentes entre lo mortal y lo eterno. Pero, ¿qué historias ocultas tallaron en la piedra, aún no descifradas? En la venta, la escultura monumental alcanzó nuevas alturas con estelas intrincadas que narraban eventos míticos o históricos, como la estela 3 que muestra figuras con tocados elaborados, posiblemente registrando alianzas o victorias mediante glifos incipientes que preludiaban la escritura mesoamericana. Técnicas avanzadas incluían el uso de abrasivos de arena para detalles finos, como venas en hojas o texturas en piel de jaguar, demostrando un conocimiento anatómico preciso derivado de observaciones chamánicas. El enigma de los rasgos faciales persiste. Rostros con labios prominentes y narices anchas podrían idealizar etnicidad mixta por contactos comerciales, aunque ADN antiguo apunta a poblaciones locales. Imaginen caravanas de canoas cargadas, navegando bajo tormentas, mientras cantos rituales mantenían el ritmo de los remeros. Excavaciones revelan que muchas esculturas fueron enterradas intencionalmente, quizá en ritos de renovación para transferir poder a nuevas generaciones. Arqueólogos como Kent Reilly han interpretado estos monumentos como mapas cosmológicos, composiciones que alineaban con constelaciones. La mutilación intencional de piezas, como narices rotas o ojos Go-Head, susurra de iconoclasia ritual o política, posiblemente para neutralizar espíritus tras la muerte de un líder. Reflexionen. En esta maestría, los olmecas no tallaron solo piedra, sino su cosmovisión, legando enigmas que desafían nuestra comprensión moderna. La influencia de la escultura olmeca se extendió a periféricos, donde estilos similares en sitios como Chalcatzingo incorporaban relieves en roca viva, fusionando arte con paisaje natural. El misterio profundiza en la ausencia de herramientas metálicas. Todo se lograba con obsidiana y jade, materiales sagrados que imbuidos de significado espiritual. Imaginen aprendices observando maestros, aprendiendo a escuchar la piedra para evitar fracturas. Datos de talleres abandonados muestran desechos que indican producción en masa, sustentada por tributos agrícolas. Reflexionen. ¿Fueron estas obras propaganda elitista o expresiones colectivas de fe? Su legado perdura en museos, pero el velo de su creación nos invita a cuestionar el costo humano y cultural. Capítulo 7. Astronomía y ciclos celestes. Los olmecas poseían un conocimiento astronómico avanzado que impregnaba su vida diaria,
alineando centros como la venta con solsticios y equinoccios para predecir siembras y cosechas, usando plataformas como observatorios implícitos que rastreaban el movimiento de Venus, deidad dual asociada a la guerra y la fertilidad. Excavaciones muestran que el eje principal del sitio apuntaba a la salida del sol en el solsticio de invierno, permitiendo rituales donde sacerdotes calculaban ciclos lunares para festivales agrícolas. Imaginen noches claras donde chamanes, con bastones tallados, marcaban posiciones estelares en barro, fusionando cielo y tierra en una cosmovisión donde los astros dictaban destinos humanos. Este saber, inferido de alineaciones precisas sin telescopios, podría haber derivado de observaciones generacionales transmitidas oralmente. Arqueólogos como Yone Clark han propuesto que estos conocimientos preludiaban calendarios mayas, con evidencias de conteos cíclicos en glifos. El misterio radica en su precisión. Usaron nómones de madera para medir sombras, prediciendo eclipses que interpretaban como augurios. Datos de carbono en ofrendas alineadas confirman cronologías estacionales. Reflexionen. La astronomía olmeca no era ciencia pura, sino ritual, tejiendo el cosmos en su arte y arquitectura. En San Lorenzo, alineaciones de plataformas marcaban equinoccios, integrando observaciones celestiales en rituales donde el jaguar, asociado a la noche estrellada, reinaba como mediador. El enigma persiste en cómo registraban datos sin escritura, posiblemente mediante nudos en cuerdas o patrones en cerámica. Imaginen congregaciones en plazas, observando cometas como mensajeros divinos. Excavaciones revelan que cabezas colosales podrían alinearse con constelaciones, simbolizando ancestros estelares. Este saber unía cielo, tierra e inframundo, influyendo en mitos de creación. Su cosmovisión astronómica legó a Mesoamérica un framework cíclico, donde tiempo era circular, no lineal. El misterio profundiza en contactos posibles con otras culturas para refinar observaciones. ¿Cómo transformaron estrellas en guías para la vida, dejando enigmas celestiales? Capítulo 8. El juego de pelota y sus rituales. El Tlactli, o juego de pelota olmeca, evidenciado en canchas tempranas en San Lorenzo, fusionaba deporte físico con cosmogonía profunda, donde la pelota de caucho simbolizaba el sol en su viaje nocturno a través del inframundo, rebotando contra muros que representaban barreras cósmicas. En la venta, canchas elongadas de 80 metros servían como arenas sagradas, con jugadores equipados con protecciones de cuero y cascos, posiblemente inmortalizados en cabezas colosales. Imaginen el rugido de multitudes, mientras contendientes, untados en aceites rituales, competían para resolver disputas territoriales o políticas, con el perdedor ofreciendo sangre para apaciguar deidades. Arqueólogos han encontrado bolas de caucho preservadas, confirmando reglas que prohibían manos y pies, usando caderas para impulsar. El misterio radica en su dualidad. ¿Era entretenimiento elitista o ritual colectivo para mantener equilibrio universal? Excavaciones en canchas revelan ofrendas subterráneas de jade, sugiriendo vínculos con fertilidad. Reflexionen. El juego no era mero pasatiempo, sino metáfora de la vida, influyendo en versiones aztecas posteriores. En contextos rituales, el Tlactli resolvía conflictos sin guerra abierta, con gobernantes patrocinando equipos para ganar favor divino. El enigma persiste en sacrificios post-juego. Evidencias óseas muestran decapitación, posiblemente simbólica del ciclo solar. Imaginen tambores resonando, fusionando adrenalina con espiritualidad. Datos de iconografía muestran jugadores como héroes míticos, tejiendo sociedad. Reflexionen. Política disfrazada de deporte o religión encarnada. Su legado en Mesoamérica transformó el juego en institución, pero el velo olmeca susurra orígenes misteriosos. Reflexionen. Cómo un juego unió comunidades, dejando preguntas sobre su evolución. Capítulo 9. La escritura. Alrededor del 900 a.C., el bloque de cascajal descubierto en Veracruz revela 62 glifos incisos en serpentina,
posiblemente la primera escritura americana, con signos zoomorfos como jaguares y maíz que podrían narrar mitos o transacciones, aunque permanecen indescifrados. Excavado por María del Carmen Rodríguez, este artefacto de 36 centímetros sugiere un sistema ideográfico, precursor de maya y zapoteca. Imaginen chamanes grabando en piedra bajo luz de antorchas, registrando eventos cósmicos. El misterio radica en su propósito: diario ritual o registro comercial. Análisis lingüísticos proponen secuencias repetitivas como calendarios. Los olmecas inventaron comunicación perdurable, pero ¿por qué tan escasa? En estelas de la venta, glifos incipientes marcan fechas o nombres, fusionando arte con narrativa. El enigma, fonética o puramente simbólica. Imaginen transmisión oral complementando glifos. Excavaciones revelan contextos rituales, sugiriendo uso elitista. Esta protoescritura tejió historia, influyendo en Mesoamérica. Su invención predijo sistemas complejos, pero permanece velada por falta de roseta. ¿Qué conocimientos perdidos guardan estos signos? Capítulo 10. Guerras, conflictos y la caída misteriosa. Hacia el 900 a.C., San Lorenzo fue destruido en un cataclismo abrupto, con plataformas quemadas y esculturas mutiladas intencionalmente, sugiriendo rebelión interna contra élites opresivas o invasión de pueblos vecinos disputando rutas comerciales. No hay crónicas escritas, pero evidencias arqueológicas como capas de ceniza y huesos fracturados indican violencia organizada. Imaginen hordas irrumpiendo en plazas, derribando cabezas colosales como actos de iconoclasia para borrar legados. El misterio radica en causas: luchas por obsidiana y jade, o catástrofes naturales como erupciones exacerbando tensiones. Excavaciones muestran fortificaciones incipientes en la venta, respondiendo a amenazas. Reflexionen: conflictos forjaron resiliencia, pero aceleraron declive. Conflictos por control de cacao y basalto encendieron guerras, con evidencias de armas de obsidiana en entierros. El enigma: guerras rituales o territoriales. Imaginen alianzas frágiles rompiéndose. Datos osteológicos revelan traumas, sugiriendo combates frecuentes. Violencia tejió sociedad, dejando cicatrices culturales. La desaparición abrupta plantea: invasión, erupción o colapso interno por desigualdad. Ecos eternos de una civilización velada. En las profundidades del tiempo, donde los ríos del Golfo aún murmuran secretos olmecas, reflexionamos sobre esta civilización pionera que moldeó Mesoamérica con sus cabezas colosales, ingeniería hidráulica y misterios astronómicos, dejando un legado de innovación envuelto en enigmas indescifrables como el bloque de Cascajal y la caída violenta de San Lorenzo. Sus cultos al jaguar, juegos rituales y protoescritura nos invitan a cuestionar nuestras raíces culturales, recordándonos que el pasado no es lineal, sino un ciclo de ascensos y caídas marcado por conflictos por recursos y poder. Queridos oyentes, que estos susurros del antiguo mundo os inspiren a explorar más, honrando a los olmecas como arquitectos de misterios que perduran en piedra y barro. Y así, queridos exploradores del pasado, concluimos este viaje por los enigmas de los olmecas. Reflexionen sobre cómo estas cabezas colosales nos miran aún, invitándonos a desentrañar sus secretos. Con cariñosos saludos desde las profundidades del tiempo, os invito a suscribiros y dar like, pues eso nos ayuda muchísimo a seguir desvelando misterios. Hasta la próxima, yo soy Basilio de Enigmas del Mundo Antiguo.